Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos, dependiendo del lugar de donde se encuentren. Mi nombre es Ilianis Arenas, secretaria de Sigma, y hoy soy la moderadora de este evento. Para mí es un grato placer darles a todos la más cordial bienvenida al seminario web de Sigma, el primero del año 2026. El día de hoy les agradezco también por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes no conocen Sigma, Sigma es la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura establecidos en diferentes partes del mundo. Entrando entonces en lo que será el webinar de hoy, el mismo tiene por título Red Geodésica Colombiana Magnaeco, densificación, coberturas y bondades en agricultura e infraestructura, y será presentado por Nelson Galindo. Nelson es magíster en teledetección, es ingeniero agrónomo y técnico en topografía colombiano, con más de 8 años de experiencia en áreas como sistemas de información geográfica, analítica territorial, geomática, CORS y más. Actualmente se desarrolla como director interino de proyectos en la empresa Cuatro Conceptos, ubicada en Colombia, donde ha tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos, entre ellos el tema que nos compartirá en la sesión de hoy. Sin más nada que agregar, entonces le dejo la palabra a Nelson para que empiece su seminario web y le agradezco de antemano que aceptara participar con nosotros. Bienvenido, Nelson. Gracias, ingeniera Elianes, muy amable. Gracias a Sigma por la invitación a compartir este espacio, esta experiencia que hemos tenido en la empresa Cuatro Conceptos, de la mano con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia. Y bueno, espero pues que sea de agrado para todos y bueno, compartir más que todas las experiencias que hemos tenido alrededor de nuestro país, densificando este marco de referencia para, pues, claramente ofrecer datos más precisos en áreas donde los territorios necesitan mucho del catastro y necesitan mucha tecnología para infraestructura, pues, para poder desarrollarse aquí en Colombia. Entonces, gracias por la introducción. También quiero agregar que un apasionado, pues, de la agricultura de precisión, como agrónomo y como magíster en teledetección, ese es mi enfoque profesional y personal. Y más adelante les voy a compartir muy rápidamente un artículo científico que publicamos en el año 2024 de la mano con la Universidad Católica de Manizales en este tema de muy bonito que es la agricultura de precisión utilizando las tecnologías geoespaciales. Bien, entonces dirigiendo a la audiencia, a todos los que nos escuchan, este va a ser el contenido de la webinar. Va a estar dividido en 5 bloques. Eh, Bloque A quiero mostrarles hasta dónde voy a llegar con esta webinar. Además que no solo quiero llenar de conceptos o de experiencias a los geodestas, sino enganchar a ese gremio de pronto de agricultores, de productores agropecuarios que seguramente con estos cambios de generación pues están interesados en tecnología geoespacial. Entonces, la intención es enganchar además a más gremios, a ingenieros civiles, ingenieros ambientales y ingenieros agrícolas y agrónomos. Eh, Claramente voy a tocar temas y voy a mostrar imágenes que son del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi. Entonces quiero darle los créditos a esta institución oficial aquí en Colombia, a Cuatro Conceptos, que es la empresa a la que represento y a la cual me desarrollo como profesional ahora, y explicarles qué es una cosa. En el bloque B vamos a hablar sobre la red GNSS, red activa GNSS, y el diseño que tiene actualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que se está materializando en este momento. Bloque C, quiero tocar mi profesión, mi pasión, que son la agricultura de precisión, cuáles son las bondades de esas estaciones para que ese gremio agrícola y pecuario se enganchen, entiendan y no simplemente se queden en solo producir y listo. No, vamos a meter la tecnología a esto. Después miramos costos, pero
pero miremos cómo puedo aplicar tecnología en el campo. El uso de los drones, en el cual pues hay muchos drones en el mercado y quiero enfocarlos y pues no solo decirles que el dron es solo fumigar, no, el dron tiene muchas más versatilidades, tiene muchas más aplicaciones que nos van a servir para tomar mejores decisiones en agricultura. Y algo que yo sé que el campo colombiano y el campo latinoamericano tiene problemas es que muchas veces no conocemos cuánto mide un predio, cuánto mide mi finca. ¿Soy productivo en metros cuadrados? ¿Soy productivo por hectárea? No lo sabemos en algunos casos, ¿no? Bloque D, las bondades en infraestructura. Nosotros cuando vamos a un territorio a exponerles esto a las comunidades, a esto me refiero a las estaciones CORS, una estación de rastreo permanente, pues les explicamos cuáles son esas bondades que trae tener una estación CORS, además de infraestructura, vías, redes eléctricas, catastro, puede tener recursos del Estado para poder priorizar proyectos de inversión. Catastro multipropósito, una política a nivel de Latinoamérica, en Colombia está muy fuerte. Pasado gobierno y este se alinearon para seguir invirtiendo en el catastro multipropósito, que en este momento, con una publicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, va en el 45% y se espera que termine con más del 60% de actualización aquí en Colombia. Los accesos a los territorios, servicios a los territorios, los que les hablaba, y pues claramente todo esto es decisión política. Y en el bloque, no menos importante, pues ahora sí tocar temas de geodesia. Es la geodesia como ese generador de datos precisos espaciales que es base fundamental, datos fundamentales para tomar decisiones en muchas áreas de importancia en Colombia y en Latinoamérica. Les voy a hablar sobre la normatividad que tiene Colombia en este momento para esa densificación de esa red, cómo se explora un sitio apropiado o un sitio óptimo para la instalación de una estación CORS, la materialización, el emplazamiento de la estación, del equipo, del receptor y de la antena GNSS y su alimentación eléctrica y finalmente el monitoreo que hacemos como empresa privada para que esas estaciones siempre estén generando datos y transmitiendo hacia el Centro de Control Geodésico Nacional que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces, voy a iniciar con el bloque A. La idea es que esta webinar, como les decía, no va solo a geodestas, va también a agricultores, productores, que sé la necesidad que tenemos en Colombia de aplicar tecnología al campo, es algo vital. Y esta tecnología no es que se va a materializar inmediatamente con ganancias, no, esto va a mejorar ciertas decisiones que los profesionales del campo van a tener, van a poder tomar decisiones mucho mejor y poder aumentar sus rendimientos en cultivos o, bueno, sus rendimientos y además sus ganancias, ¿no? Tocar el tema de infraestructura, claramente las vías son un método, yo creo que es el principal, vía, es la principal fuente de desarrollo de una comunidad o de un territorio. Si yo produzco maíz o produzco yuca, lo más seguro es que yo quiero comercializarla, ¿sí? Y muchas veces en estos territorios, los que les voy a exponer más adelante, llegamos únicamente por acceso fluvial o por aeronave cuando tenemos una pista de aterrizaje. Entonces creo yo que la infraestructura, el desarrollo de vías y las redes eléctricas pues son fundamentales para el desarrollo de territorios a los que estamos llegando con estas estaciones CORS. Y finalmente, pues la cartografía, generar datos precisos para generar esa información espacial que nos va a permitir a nosotros desde, digamos, desde ciudades o desde las universidades o desde los centros de investigación, pues planificar cómo vamos a llegar al territorio, cuál podría ser la necesidad que tiene el territorio y poder llevar esa tecnología a los sitios, que es lo que hacemos como empresa privada en Cuatro Conceptos para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Entonces, nuevamente, darle los créditos al Instituto Geográfico Agustín Covasi por permitirnos participar como empresa, como grupo empresarial, Cuatro Conceptos, en este bonito proyecto de materializar estaciones CORS y, bueno, llevarlas a todo el territorio nacional. Entonces, arrancamos con esta pregunta: ¿qué es una estación CORS? Básicamente es un equipo de alta precisión, un equipo que se emplaza, que se materializa, es la palabra que se utiliza en los documentos, la materialización de un equipo que puede ser a piso, como ustedes ven aquí en la imagen, o puede ser a techo, que normalmente las redes geodésicas en Europa o en África se hacen en edificios, pero la reglamentación, la resolución IGAC 1468 del 2020, pues menciona que estas estaciones también tienen unas bondades en temas de geodinámica. Y el Servicio Geológico Colombiano, con alianza con el Instituto Geográfico Agustín Cavazzi, pues han emitido esta resolución. Creo que tiene unas mejoras en este próximo año, 2026, pero se busca es que estas estaciones, o por lo menos la antena GNSS, que puede ser marca X, en este caso lo que ustedes están viendo es una marca Leica, eh, se instalen a piso. Ese es el concepto técnico que se está utilizando en esta resolución. Entonces, además que es un equipo que funciona con sistema fotovoltaico, todo es alimentación propia. No hay necesidad que las comunidades que permiten la instalación de esta estación ofrezcan energía eléctrica o de ellos, ¿no? Esta estación es completamente autónoma y la transmisión de datos pues se da por telemetría. Eh, y qué proporciona esta estación CORS? Proporciona datos, coordenadas precisas, oficiales para la cartografía, para generar cartografía en el país y esencial pues para mejorar los procesos de captura de información geográfica, que es lo que necesita el Instituto Geográfico Agustín Covasi para poder actualizar y llegar a ese objetivo de actualizar el catastro con enfoque multipropósito en Colombia. Eh, al final de esto, pues cierro con esta frase que me parece muy, muy, muy acorde, que es: mejor posición igual a mejores decisiones. Y aquí está integrado cartografía, agricultura e infraestructura, que ese es el enfoque de esta webinar. Entonces, la idea es que cualquier persona que vea esta información y vea estas presentaciones, pues se entere que es un equipo que me va a permitir tener una posición y poder tener mejores decisiones, sea en mi predio o sea en mi finca, sea en cualquier área o sitio del territorio. Pasamos al bloque B, que es la red geodésica activa GNSS Magna Eco de estaciones continuas. El bloque B entonces muestra un mapa de Colombia donde están ubicadas en este momento aproximadamente 250 estaciones CORS alrededor del país, en donde ustedes ven que está menos densa la red. Es la zona de la Orinoquía, es una zona muy difícil de llegar, es una zona donde no hay vías de comunicación, donde solo se puede llegar por río y es bastante complejo llegar a estos sitios. Entonces, esta es la ubicación de las actuales estaciones. Algunas están operativas, otras están en mantenimiento, pero el Instituto Geográfico Agustín Covasi ha hecho una labor muy fuerte, bastante grande, en habilitar la gran mayoría de las estaciones, porque no es fácil tener el control y activas todas estas estaciones CORS, pero esta es la cobertura en el año 2022. Y ese punto que ustedes ven en el centro es donde está ubicada la estación CORS, y el círculo de color ciano, color azul, es el radio de precisión que tienen estas estaciones. Entonces, es la necesidad que tiene la red geodésica activa
de llegar a los puntos que hacen falta por cubrir. Y aquí es donde el instituto pues, decide contar con el apoyo de la empresa privada para poder construir más estaciones que ya en el 2025 logramos emplazar, materializar 26 más en estos sitios que ustedes ven ya en color verde y punto triángulo rojo. Entonces, Cuatro Conceptos prácticamente es una de las empresas con mayor experiencia en la instalación de estas estaciones CORS y ahí se ve a los puntos a los que hemos llegado. Y en el 2026 llegaremos con 20 estaciones más. Todavía no estoy autorizado para mostrar la información de estas estaciones, pues el IGAC no la ha hecho pública en su página web. Los datos crudos todavía no están disponibles, aunque ya tenemos más de 18 estaciones ya instaladas de estas 20, pero pues no voy a mostrar en dónde están ubicadas. Pero las 26 que ustedes están viendo en este momento son ya operativas completamente y tenemos datos en tiempo real para los usuarios, para los ingenieros topográficos, para generar cartografía en estos sitios donde no estaba la cobertura, digámoslo, con mayor precisión. Y, y terminar el 2026 con 20 estaciones más. En el bloque C nos vamos a encontrar ya las bondades en agricultura y aquí es donde entra mi idea de la webinar, que es enganchar ese gremio de agricultura. De pronto aquí me voy a extender un poco más y manifestar pues que en Latinoamérica y en Colombia seguramente tenemos prácticas muy convencionales de agricultura y pocas prácticas tecnológicas que no permiten a veces los desarrollos en ciertos territorios o por lo menos no competir con algunos mercados internacionales en precio. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos esa debilidad. Y seguramente pues, puede ser por el pensamiento del productor, que muchas veces es muy convencional, muy chapado a la antigua, pero con las nuevas generaciones hemos visto, o como profesional en agronomía he visto que los jóvenes se interesan mucho por tener un mapa, o por lo menos tener información espacial que les permita a ellos tomar decisiones desde cualquier lado del territorio, sea que estén en la ciudad o sea que estén en la parte rural, poder tener su finca en su celular o en su tableta y tomar decisiones rápidamente y que se ejecuten en la finca. En este caso estoy mostrando la imagen de un tractor que ahora se mueven los tractores con tecnología geoespacial y pueden hacer actividades y el operador simplemente está por seguridad dentro de un tractor y puede preparar el suelo sin ningún problema. Entonces, y aquí es donde entra una estación CORS. Una estación CORS pues le va a permitir mayor precisión a ese equipo para dirigir esta maquinaria agrícola que ustedes ven ahí en pantalla. Además de eso, pues los drones, creo que es un boom el utilizar ahora un dron en cultivos de arroz. Tuve la experiencia en estos días, el cual se pidió la cotización de una generación de ortofotos y, y les preguntaba yo a ellos, a los productores de arroz, si han utilizado drones y me dice que es la base fundamental a la hora de las fumigaciones en zonas inundadas. Y ahora se está utilizando mucho en potreros para hacer aplicaciones de herbicida localizadas. Bueno, y un sinnúmero de bondades que tienen en la utilización de estos drones eh, para, para, como herramienta. Además que a esos drones yo les puedo colocar diferentes sensores que me van a permitir capturar información para luego, con un profesional especializado, procesar esa información, corregirla, georreferenciarla y tener datos que me van a permitir llevarle esa información
al agrónomo de campo y decirle, vea, aquí está el mapeo de X variable y puede tomar una mejor decisión y hacer mucho más eficiente sus actividades o su práctica. Eh, Además de eso, estas estaciones COR nos permiten ser la base fundamental para los levantamientos topográficos. En las mediciones, un topógrafo, si es un buen topógrafo, si es un topógrafo honesto, lo que debería hacer es amarrar ese levantamiento topográfico a una estación CORS permanente, de las que ustedes vieron en las diapositivas pasadas, y calcular, hacer un postproceso de esas coordenadas cuando esté ya en la fase de oficina. Entonces, al estar más cerca a una estación CORS, los rastreos en sitio o en cada predio van a ser más cortos. Si yo estoy muy lejos de una estación CORS, el topógrafo va a incrementar los costos para que ese levantamiento quede muy ajustado, con errores casi de centímetros o décimas de milímetros en el mejor de los casos. Pero para que el gremio de agricultura entienda, es que si el topógrafo está muy lejos de una estación CORS, pues el costo del levantamiento topográfico va a ser más alto. Si está más cerca, entonces los rastreos y la velocidad de la medición va a ser más rápida. Entonces, por eso la necesidad de tener estaciones CORS por todo lado. Y además que eso es un mandato a nivel de continente. CIRGAS se encarga de estar. CIRGAS es una institución, ¿no? Una organización internacional a nivel de América, y ellos pues constantemente están ofreciendo asesorías en redes geodésicas y dando seguimiento a los marcos de referencia del país. Pero para el gremio de agricultura es siempre estar velando porque las estaciones CORS estén generando datos espaciales acordes a las normatividades internacionales, ¿sí? Y que esas coordenadas se ajusten a los marcos de referencia locales o nacionales o continentales. Y es la necesidad que tiene el Instituto Geográfico Agustín Covasi de llevar más estaciones CORS a los territorios con déficit de cobertura, para que estas mediciones a los agricultores les salgan mucho más económico. Esa es la intención de estas estaciones CORS, que estos rastreos sean más cortos para que el topógrafo ofrezca pues un servicio más económico. Y al final, pues el topógrafo, después de hacer el postproceso, va a entregar unos planos topográficos, para que lo entienda todo el mundo. Son unos mapas que simplemente van a tener cuadro de coordenadas, cuadro de localización, información del proceso de cálculo, además de información de referencia en qué sistema de coordenadas trabajó, para que cualquier topógrafo o cualquier persona pueda leer esa leyenda o esas convenciones y se ubique un poco cómo fue que se hizo el trabajo del levantamiento de ese predio o de esa finca o de ese municipio o de ese territorio. Entonces, es la intención de estas tecnologías en la agricultura. Además que tenemos también la capacidad de tomar imágenes de nuestras fincas y poder utilizar algoritmos para segmentar en un área qué cultivos tenemos o qué coberturas tenemos. Si tenemos palma, entonces, ¿qué tanto de palma se tiene sembrado? Y de esa palma, ¿dónde están los espacios vacíos para poder resembrar? O dónde hay una invasión, que en este caso lo que ustedes están viendo allí es una pequeña invasión que hay dentro de un predio sembrado en palma. Entonces, poder medir sin tener que estar, digamos, en sitio, ¿sí? Con una imagen, un dron, toma la imagen de forma indirecta y ya en campo, pues el profesional en teledetección o el topógrafo sí tiene conocimientos de clasificación de coberturas,
pues va a poder medir de manera indirecta el área de ciertos cultivos que puedan existir dentro de un predio. Ahora, hay muchos métodos de clasificación de coberturas, pero el oficial, que creo yo que se debe replantear, es el de Corinne Land Cover, adaptado para Colombia, a escala 1/100.000, creo que es la última clasificación que tenemos. Eh, entonces, esta es una manera, pues, que podemos de manera indirecta conocer el área de ciertos cultivos, de ciertas plantaciones, de ciertos ríos que no, tal vez el propietario no conoce y que no tiene idea cuánto mide, pero pues eso se puede hacer con estas tecnologías espaciales. Y el otro concepto es agricultura de precisión. La agricultura de precisión es básicamente la toma de decisiones con datos espaciales. Entonces aquí les muestro una gráfica de una parcela de experimentación de maíz donde se segmentó el suelo despejado y solo se utilizó el área foliar del maíz y se calculó después de efectuar un proceso de componentes principales, se logró segmentar, o sea, se logró extraer solo el área foliar y analizar, calcular, aplicando un índice de espectral que es el NDVI, el famoso NDVI que todo el mundo conoce, y abajo es el NDVI, que es el que mide la humedad. Y es muy preciso. Se ha visto esa correlación en muchas investigaciones de estos dos índices en las decisiones en campo. Entonces, no hay duda de que estos índices, además de otros muchos más que hay, nos permiten conocer el estado de nuestro cultivo espacialmente. Entonces, podemos enfocar nuestros esfuerzos, nuestros recursos en nivelar la nutrición o nivelar la aplicación de algún producto, sea orgánico o convencional, en nuestro cultivo para mejorar esas condiciones y que nuestros rendimientos por hectárea se incrementen y pues por ende, los ingresos también. Esta investigación pues es una investigación propia en la cual publicamos en una revista científica. Lo voy a dejar en el chat o en los comentarios del webinar para que ustedes lo consulten. Se basó básicamente en utilizar imágenes multiespectrales corregidas radiométricamente y espacialmente también corregidas para ver la eficiencia de la aplicación de silicio en, en el cultivo del maíz y en el rendimiento en grano en el maíz. Y además, otra variable muy importante que ese estudio tuvo bastante impacto es una barrera física contra el gusano cogollero, que es una plaga muy común en este cultivo del maíz y pues que en este estudio logramos tener unos resultados que no era lo que esperamos, pero pues son resultados y es estadística. Después de aplicar esa estadística rigurosa, pues se llegó a que el silicio incrementa de manera significativa los rendimientos en grano a muy bajo costo, estoy hablando casi de 6 a 7 dólares por hectárea. Entonces, es un beneficio aplicar silicio a las plantas de forma foliar. Y pues no se comprobó esta misma hipótesis con esa barrera física que el silicio se pretendía, en la literatura se decía que era una barrera física contra el ataque de gusano cogollero y pues no hubo resultados positivos o por lo menos no hubo diferencias significativas. Pero estos son los datos que necesitamos con sensores remotos para mejorar nuestras prácticas agrícolas. Y algo que quiero ser muy enfático y quiero aclararle a toda la comunidad de agricultores y productores pecuarios, es que el uso de drones de fumigación, particularmente de fumigación, por más que utilicen métodos GPS o dos constelaciones GLONASS y GPS o Beidou de los chinos, no es agricultura de precisión. Esto simplemente es una herramienta para hacer una aplicación de un producto químico
y punto final. No me generan datos, que es lo que necesita el profesional de campo para tomar decisiones, para mejorar los rendimientos o estimar producciones en los cultivos. Es simplemente una herramienta tecnológica que se usa para la aplicación de productos líquidos o de forma de aspersión, pero no es agricultura de precisión. Eso es una gran mentira que nos han vendido a todos y que ofrecen muchas casas comerciales. Entonces, para que quede claro, el uso de drones de fumigación no es agricultura de precisión. La agricultura de precisión es datos. Tener datos, ojalá por metro cuadrado, para tomar decisiones, para que esto sea muy claro. Entonces, con esto eh, paso al otro sector que es de infraestructura, es el bloque D, hablar de bondades, catastro, accesos, servicios y decisión política. Entonces, cuando estas estaciones CORS llegan a los territorios, lo que siempre nosotros empezamos, o como empresa privada y el Instituto Rego Agustín Coasi con sus profesionales, es explicarles a las comunidades por qué una estación CORS trae beneficio a la comunidad. No es fácil a veces entrar a ciertos territorios. A veces nos hemos encontrado con una muy buena voluntad en algunos casos, pero en otros no. Y en esos que no son muy asertivos, debemos hacer una, una charla. Llegar muy humildes, con un lenguaje muy sencillo, nada técnico, para poder engancharlos en la importancia de tener una estación CORS y además de que es la forma de llegar con infraestructura a cada territorio y llevar servicios a cada territorio, valga la redundancia. Y hay que separar estas dos cosas porque muchas comunidades no gustan de algunos servicios y otras no gustan de algunos accesos. En ese caso, pues cuando la comunidad, sea indígenas, sean comunidades de campesinos organizados, o sea, de comunidades afro, no están asertivos, pues lo que hacemos como empresa privada o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi lo que hace es charlas. Charlas como estas que ustedes están viendo en la pantalla. Esto es en el departamento de Nariño, municipio de Ricaute, donde se encuentra, es una zona de conflicto claramente, y allí hay organizaciones indígenas muy bien organizadas, muy ordenadas, bastante capacidad intelectual entre ellos, y han logrado aceptar estas estaciones como un beneficio para ellos mismos. Nos pasó que en algún momento dos comunidades se estaban peleando la construcción de la estación CORS, entonces el IGAC tiene que ver pues muchos factores que les voy a explicar más adelante, algunas condiciones que deben tener los predios o las comunidades para que estas estaciones sean materializadas en ese sitio. Pero aquí lo que quiero mostrar es la importancia que, que tiene cada profesional, sea topógrafo, sea geodesta, o en mi caso como ingeniero agrónomo, llegarles a estas comunidades de manera muy sencilla. Esto es importantísimo. No llegar con el título de magíster o doctorado y hablarles a estas personas. No, aquí tenemos que ser muy humildes para que ellos reciban esta información de la mejor manera, y poder compartirles estas bondades de la manera más armónica posible y amigable. Eh, en muchos casos nos hemos encontrado que no se puede instalar la estación CORS, entonces el IGAC rediseña su red y la ubicamos en otro sitio. Pero en la gran mayoría de los casos ha sido bien recibida y la hemos logrado instalar. Entonces, en los territorios priorizados normalmente están en zonas de difícil acceso, eh, porque no hay vías, como en este caso en el departamento del Chocó, que queda al oriente de Colombia, pegado al Océano Pacífico, y donde
ustedes ven aquí una imagen de un mapa al lado derecho de esa imagen donde dice catastro, donde el catastro no es cero, pero es un 10 o un 15% de todo ese municipio que es gigantesco, que está marcado en ese cuadro rojo. La intención del instituto es llegar a estos municipios, llevar esas estadísticas para que las comunidades indígenas o las comunidades afro, que es lo que se encuentra en esta zona, puedan medir sus territorios y de pronto pues que tengan no necesariamente un título o aquí en Colombia lo llamamos folio de matrícula o una escritura, que no es lo mismo, pero son documentos oficiales, pero sí que tengan un documento que los certifique que tienen X área y la localización. Entonces, es lo que busca el gobierno nacional con esto, que las comunidades indígenas y los afro puedan medir su territorio. Y por eso la distribución de la red en estos territorios. Una imagen la tomé en estos días del portal del Instituto Federico Agustín Codazzi, donde se pueden consultar cierta información catastral. Ahí dejo la URL, colombianmapas.gov.co, y aquí es donde el instituto publica sus datos espaciales, su catastro, cuando el instituto es gestor catastral. Estos gestores catastrales a veces el instituto pues no logra eh, llevar ese catastro o esa actualización catastral a todo el territorio, entonces lo delega en ciertas instituciones o ciertos, no empresas, sino instituciones, digamos, sin ningún ánimo de lucro, que conocen mejor el territorio y se les da ese aval y esa capacitación para que empiecen a hacer esa actualización en cada territorio con su conocimiento, con su idiosincrasia y con su lenguaje para que la misma gente de los territorios pueda hacer su actualización catastral y puedan ofrecerles datos al instituto para que estos sean publicados. Entonces, aquí ven una imagen de la cabecera municipal de Buenaventura, que es un municipio del Valle del Cauca, también pegado al oriente de Colombia, en el cual pues se ve este recuadro perfecto con sus divisiones de cada manzana catastral, se podría decir, y en la parte más norte no hay nada, ¿sí? Entonces, ahí va el catastro. Poco a poco el instituto tiene la voluntad este año de avanzar hasta el 60%, como le decía, en este momento está en el 45% datos oficiales en redes sociales del instituto. Entonces, creo que se va a lograr, creo que el director general va a lograr este objetivo, más con el apoyo de la empresa privada como nosotros, como Grupo Cuatro Conceptos, para la densificación de esta red y que se puedan generar más datos espaciales para beneficio de todos en Colombia. Y pasamos al bloque que no es el menos importante, sino el mucho más importante en el sentido del gremio geodesta, que voy a explicar estas bondades de las estaciones CORS en su densificación y cómo se emplaza esa estación CORS en cada territorio. Entonces voy a arrancar con la normatividad que tenemos como empresa, no que tenemos como empresa, sino que aplicamos como empresa que ya está publicada, y voy a empezar de lo internacional a lo nacional, a la normatividad nacional. Entonces, primero, pues decir que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el decreto 846 del 2021, pues es autoridad catastral en Colombia. Es la empresa, es la institución, perdón, que tiene la directriz del gobierno nacional en generar datos espaciales para actualizar ese catastro con enfoque multipropósito. Entonces, este es el ente regulador aquí en Colombia de toda esa información. Ninguna otra institución lo hace. En algún momento lo tuvo el Servicio Geológico Colombiano con su red, con GeoRed, pero ahora estos datos de estas estaciones de rastreo permanente, estaciones CORS, pasaron ya
Los datos pasan al Instituto Geográfico, el cual calcula con la metodología ya establecida en CIRGAS y pone a disposición estos datos crudos. Entonces, ahora es mandato nacional, mandato del gobierno nacional, en que el Instituto Geográfico Agustín Covasi es la única entidad autorizada para generar catastro y datos espaciales oficial en Colombia. Además de eso, en el ámbito internacional, la resolución de la ONU, la 69266 del 2015, exhortó pues a los Estados miembros de esta organización en fortalecer la infraestructura geodésica y cooperar con la consolidación de marcos de referencia geodésicos a nivel mundial. Y allí pues se destaca la importancia de la cooperación técnica, el intercambio abierto de datos y la alineación con estándares internacionales. Eh, También da cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica en, en su nombre en inglés es el IUGG, que a través de la Asociación Internacional de Geodesia, IAG, y el Servicio Internacional GNSS, IGS, pues generan esa información técnica para que sean estos marcos de referencia muy precisos y tengan los estándares más altos de calidad en este ámbito. A partir de eso, en el 2005, pues Colombia, con el Instituto Geográfico Agustín Covasi, eh, emite la resolución 068 del 2005, el cual establece los parámetros geodésicos del marco, del marco geodésico nacional para Colombia, eh, amarrado claramente a esa red continental que es CIRGAS, y adopta pues este datum como oficial. Y a partir de ahí es que empieza toda esta política de catastro multipropósito con datos muy precisos, y la intención pues es seguir con la densificación de esta red para fortalecer aún más este marco de referencia Magna CIRCAS. Y posteriormente, a nivel nacional, el documento COMPES 3585 del 2009 y el 3859 pues ratificaron y ampliaron las responsabilidades del Instituto Geográfico Agustín Covasi como entidad encargada de mantener y actualizar las redes geodésicas, articuladas con la infraestructura colombiana de datos espaciales, la ICDE. Pues aquí se hacen ciertas publicaciones, allí van a encontrar una publicación también de esta red geodésica, y como ente competente en la creación y provisión de información predial urbana y rural para la consolidación de ese catastro nacional, importantísimo para toda la población. Y en ese sentido, pues el Instituto Geográfico Agustín Covasi cierra con esta resolución 1468 del 2021, donde coloca los lineamientos técnicos mínimos para la materialización, el emplazamiento de los vértices geodésicos activos de las estaciones CORS, abarcando pues componentes también geocéntricos, altimétricos, gravimétricos y geomagnéticos. Esas son otras ramas de la ciencia en geodesia pues que se utilizan estas estaciones CORS. Bien, entonces, aclarando ya esta normatividad, la empresa privada Cuatro Conceptos, por mandato ya del Instituto Geográfico Agustín Covasi, llega a los territorios y empezamos una labor de explorar dónde es mejor emplazar estas estaciones CORS. Entonces, el Instituto Geográfico Agustín Covasi nos da una idea, nos da un archivo geográfico y nos dice, en estos territorios es donde tenemos la necesidad de la red, de densificar la red. Ahora, lleguen ustedes, el instituto también por su lado llega a los territorios y
elijan el mejor sitio para el emplazamiento de una estación corso. Entonces aquí vemos, voy a colocar el ejercicio particular del Chocó, que es una zona bastante fuerte en temas de orden público, muy deficiente en acceso de vías, solo se puede llegar por vía fluvial. Entonces, en este municipio que es el litoral de San Juan, llegamos a, a no tener ninguna escritura, nadie es dueño del territorio, allá simplemente van construyendo y listo, pero no hay un orden, no hay un catastro establecido, no hay, nadie es dueño de nada. Entonces empezamos esa exploración a ver qué sitio es el óptimo para la instalación de una estación Corse. Llegamos, ahí ustedes ven dos fotos en la parte superior, que es el acueducto del municipio. Uno esperaría que esa área tenga títulos o tenga un doliente y no, no es así. El municipio simplemente pues ubica la mejor zona, hace su acueducto y cierra con un enmayado. Entonces, particularmente nosotros buscamos sitios donde la estación, primero, tenga seguridad, ¿sí? Porque son equipos bastante costosos. Segundo, que sea con la bóveda celeste, por lo menos el espacio que tenga la estación no hayan muchas obstrucciones, por lo menos que sea mínima. Entonces buscamos una zona amplia, libre, despejada de árboles, de techos de zinc, como ustedes ven ahí. Y la intención es llegar a la mayor cantidad de sitios explorados para poder tomar una mejor decisión. En este caso, pues, le doy los créditos al ingeniero Francisco Javier Mora Torres, que es la persona la cual le he aprendido, yo le he aprendido mucho en estos temas de exploración y tenemos ya una practicidad para llegar a los sitios y ver cuál es el óptimo para iniciar un rastreo, que más adelante les voy a explicar sobre ese rastreo de 24 horas. Entonces, empezamos a caminar todo el territorio. Claramente es una zona muy difícil, bastante compleja en orden público, hay presencia de grupos armados y estos acompañamientos no los hacemos solos. Estas exploraciones no nos vamos solos, vamos siempre con alguien del territorio, sea con entidad, con un profesional de la autoridad territorial, o sea, con un capitán, un gobernador, lo que sea, pero nunca lo hacemos solos, es muy peligroso. Entonces, al tener ese acompañamiento, iniciamos el desplazamiento y le decimos, vean, necesitamos predios de estas condiciones, y él nos empieza a llevar. Ellos conocen mejor su territorio, nosotros no, nosotros llegamos, simplemente hacemos un acercamiento, ellos entienden y empezamos a hacer el recorrido. Entonces, en este municipio, litoral de San Juan, visitamos dos o tres predios y este es, la imagen que acaba de aparecer es un área muy amplia. Tenemos área donde poder pues, seleccionar un sitio sin ningún ruido, sin ninguna obstrucción, un poco inundado. Eso también es un tema, un componente geológico que debemos tener en cuenta, que más adelante les voy a explicar, porque no se aísla del tema geodésico, sino también va muy de la mano el tema geológico. Entonces, pues en este municipio se determinó que este espacio era el óptimo para la instalación. Y nosotros lo que hacemos es documentar, tener muchas fotografías para plasmarlo en un documento oficial, presentárselos al IGAC y el IGAC toma la decisión. Entonces, en esta fase de exploración, lo que hacemos es esa documentación, tanto escribiendo como tomando fotografías que van a facilitar mucho el entendimiento en la subdirección de cartografía y geodesia del Instituto Geográfico Agustín Covas. Ya cuando tenemos el sitio, entonces, y la aprobación del dueño de ese sitio, entonces efectuamos un rastreo en método estático mínimo de 24 horas. Ese rastreo se hace con un equipo, en el mejor de los casos, de las mismas especificaciones técnicas
del equipo GNSS que se va a instalar. Entonces, nosotros, pues, como empresa privada, Cuatro Conceptos garantiza que los equipos que vamos a utilizar en este rastreo inicial, que nos va a dar como una idea de cómo se comportan las diferentes frecuencias de precisiones de diferentes constelaciones, eh, para poder tomar una mejor decisión si el sitio es óptimo o no. Entonces, mientras estamos haciendo este rastreo, estamos tomando fotografías y estamos llenando un documento, el cual pues tiene toda la información del predio, método de acceso, cómo se debe llegar, coordenadas, contactos, una imagen de planta, una imagen, ojalá una imagen verdadera, color verdadero para mostrar el sitio, un panorama de esa localización. Se hace un diagrama de obstrucciones. En ese caso, pues ustedes ven la correlación que hay en la fotografía que dice orientación oriente, y vemos ese obstáculo de ese árbol allí. Eso se debe plasmar en ese documento. Debemos colocar información como acceso a energía eléctrica, si tiene o no tiene, si hay señal de celular o algún método de comunicación, si la tiene o no la tiene, qué empresas, bueno, por lo menos en Colombia hay muchas empresas que ofrecen servicio celular. Debemos detallar cuáles empresas, cuáles operadores sí tienen acceso o tienen cobertura o cuáles no, para que el momento en que vayamos a materializar, pues los técnicos en campo se puedan comunicar y estén constantemente enviándonos información. Entonces, esta información es un formato ya establecido por el Instituto de la mano con el Servicio Geológico Colombiano para completar, que se adjunta al documento técnico para que el Instituto Geográfico Agustín Covasi tome la decisión si es óptimo o no el sitio. Después de este rastreo de 24 horas mínimo, se hace un análisis de esas trayectorias, de esas frecuencias de precisiones que llegan al equipo. En este caso, la empresa Cuatro Conceptos se basa en unas especificaciones técnicas de la UNAPCO. La UNAPCO pues permite el uso de estos software como BKG, NTRIP Client y TQC. Hay muchos. En este caso, el instituto utiliza, en este momento, utiliza Anubis, que hablando ya en términos muy técnicos, un equipo GNSS, un equipo de alta precisión, guarda datos crudos o datos en formato universal RAINEX en dos versiones, en 2.3 o en 3.0. Este BKG NTRIP puede analizar datos crudos o formato universal RAINEX en 2.3, creo que es la versión que se puede trabajar en esta forma. Anubis, que es uno de los más actuales, puede analizar RAINEX o datos crudos 3.0. Entonces, no hay muchos software, pero sí hay gran diversidad de posibilidades para analizar estos datos crudos y poder tomar una mejor decisión. Aquí es donde entra ya el geodesta, la persona especializada en esto. Empieza a analizar las trayectorias, empieza a decirnos si el nivel, si el multipad, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, si tenemos esa señal de multipad, ese reflejo, ese ruido que tenemos con otra obstrucción y que llega a la antena GNSS. Entonces, esta gráfica nos va a mostrar esas trayectorias y esos ruidos que pueden generar las diferentes obstrucciones que tenemos en campo. Y al lado derecho se observa esa relación que hay entre la señal y el ruido de las frecuencias de precisión de todas las constelaciones que están llegando. Entonces yo quiero mostrar acá básicamente esa obstrucción que teníamos en la imagen anterior de un árbol que se aprecia acá en este sitio, más o menos en azimut de 60 a 120, por dar un dato. Entonces, claramente se ve cómo ese árbol está ocasionando alguna interferencia en esa frecuencia de precisión, genera una obstrucción
Y lo mismo se ve en esta señal, en esta gráfica de esa relación entre ruido y señal. Normalmente como empresa privada somos muy eficientes. Entonces, ¿qué hacemos? No rastreamos en un sitio que no es óptimo para el emplazamiento. El Instituto Geográfico Agustín Coasi sí lo hace. Ellos tienen sitio que visitan, sitio que generan un rastreo, generan un estático y analizan todas las posibilidades. Nosotros como empresa privada no lo hacemos así. Entonces somos más rápidos, escogemos el sitio óptimo y generamos datos para el análisis. Entonces en este caso, la gráfica de multipath me dice que con trayectorias, se generan trayectorias congruentes según el diagnóstico del geodesta. Genera, el rango debe estar entre 0 y 0.4 metros y en esta gráfica tenemos 0.2 metros, entonces es un parámetro de multipath aceptable según los estándares internacionales. Y en la otra gráfica se observa que la relación ruido y señal garantiza una relación acorde entre las potencias de ruido y la señal, indicando que la intensidad de la señal recibida y la densidad del ruido se encuentran entre los rangos permitidos para el rastreo acorde a las estaciones CORS que tenemos que instalar en ese sitio y que se ubica entre 54 y 28 decibeles Hertz con un valor promedio de 42 decibeles Hertz. Entonces estamos dentro del rango según ese dictamen. En la siguiente gráfica también son resultados que muestran estos software, muestra el comportamiento de cada plataforma en órbita. Y a la mano izquierda ustedes van a ver el rastreo que efectuamos en ese municipio y al lado derecho van a encontrar un rastreo en la misma época de otra estación CORS ya materializada del Instituto Geográfico Agustín Coase. Entonces, particularmente un caso que nos pasó en el 2024, encontramos estas alteraciones en la constelación GLONASS. No se ve muy bien en la imagen, pero ahí se ven plataformas nombradas como R18, que normalmente pertenecen, según los geodestas, pertenecen a esa constelación GLONASS. Y una hipótesis de estos ruidos que se manifestó tanto en ese rastreo de 24 horas en sitio como en la estación CORS de Magna Eco del Instituto Geográfico Agustín Coasi, mostraron estas obstrucciones, estos ruidos en esa constelación GLONASS. Y si ustedes hacen memoria, una hipótesis, ¿no? Pues no estoy afirmando, pero una hipótesis que tenemos en cuatro conceptos es que estaba iniciando el conflicto con Rusia, con Ucrania. Entonces, creemos que los dueños de la constelación GLONASS generaron estas alteraciones que se vieron en muchas estaciones y pudimos detectarlas con estos rastreos. Entonces, hombre, aquí se abre una gran posibilidad de investigación, de revisar, bueno, ¿para qué más sirven estas frecuencias de precisión que recibimos de los satélites? Eh, Volviendo a meterme en el tema de agricultura, eh, seguramente, ¿por qué no analizamos estas frecuencias y miramos vapor de agua como una de las investigaciones que hicimos en cuatro conceptos con una estudiante de pregrado en topografía, Saray, la cual fui yo tutor esa investigación, ese proyecto de grado, la cual analizamos esa relación que hay entre las frecuencias de precisión de las plataformas que llegan a las estaciones GNSS con la troposfera y la humedad en la atmósfera. Y se encuentran datos muy interesantes con todas estas plataformas y estas informaciones de datos espaciales. Entonces aquí se abre una gran ventana de investigación para no solo quedarnos con una posición, sino, hombre, desmenuzar esas señales que recibimos de los satélites y ver qué podemos
cruzar con la vía real y que generen pues conocimiento para que las personas lo puedan utilizar y mejorar su calidad de vida. Continuando con el análisis de los datos crudos, esto pues es el resultado de utilizar el software de TQC, en la cual pues muestra todas las precisiones, todos los estándares de calidad de esa señal que se recibió en el momento. Eh, no soy geodesta, pero entiendo que ahí me muestra total de satélites, me muestra el error medio cuadrático, me muestra muchos datos que ustedes como geodestas pues van a entender mucho más. No es mi especialidad, pero he estado al lado de muchos geodestas y sé que estos datos son muy importantes para tomar decisiones en ese sentido. Si mi rastreo que hice, sea para una estación corto, sea para un levantamiento, sea de calidad. Entonces, la intención de estos análisis con estos software es generar calidad. Y acá un resumen de ese reporte, de ese preprocesamiento que se hizo en este sitio con una calidad en la posición de 0.004. Estamos hablando de casi milímetros de error. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Este sitio fue el óptimo para la instalación de la estación CORS. Y así fue. Eh, Como les decía, no solo el componente geodésico se toma en cuenta, el aspecto geológico también es muy importante. ¿Qué pasa? Si yo instalo una estación CORS muy cerca a una falla geológica, hombre, pues voy a tener, dependiendo del objetivo que tenga la estación CORS, podría o no ubicarla cerca a esta falla geológica. Eh, si yo quiero estudiar que esas unidades geomorfológicas se mueven o esas unidades geológicas se desplazan en cierta dirección, hombre, yo con las estaciones CORS lo puedo hacer. Y ubico una estación muy cerca a esas fallas geológicas, colocándolas una en una unidad geológica y otra en otra. Pero la intención de la red geodésica en Colombia, Magna Eco, es que queden lejos de estas fallas geológicas, que no existan procesos de movimientos en masa, que las estaciones perduren en el tiempo. Entonces se tiene muy en cuenta el componente geológico. No es fácil a veces encontrarnos con, con municipios donde la actividad sísmica es impresionante, es muy fuerte, y además de eso, pues los sitios explorados quedan en las mismas unidades geológicas y a veces eso es lo que no se quiere. Se busca es que las exploraciones lleguen a territorios, digamos, diversos, donde el instituto pueda tomar la mejor decisión. Pero debemos tener en cuenta este componente geológico, no es excluyente, todo es una integración, todo es un conjunto de conceptos técnicos y, y la estación CORS se va a garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, teniendo ya este concepto geológico, teniendo el concepto geodésico aprobado, además de la seguridad de la estación CORS y la aprobación del territorio, del municipio o de la comunidad, empezamos ya un proceso de materialización de la estación CORS. Entonces, es aquí donde empieza la labor titánica ya de más técnica, más de trabajo fuerte, cuál es llevar todos los componentes que aproximadamente están pesando una estación 2 toneladas. Eso está pesando todos los componentes. Y empezar ese desplazamiento a cada territorio para poder emplazar estas estaciones en los sitios aprobados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Normalmente durante estas materializaciones integramos la comunidad, contratamos personal de la zona. Ese es un acuerdo al que llegamos nosotros. Entonces solo llevo personal especializado en sistema fotovoltaico, llevo un especialista en tecnología GNSS y llevo una persona que se dedica a todo el tema de obra civil, al tema de mezcla, concreto, nivelación, para poder trabajar en campo. Y el apoyo ya de personas vaquianos de la zona que nos van a ayudar como auxiliares de obra
para el emplazamiento de esta estación. Entonces, ahí en las imágenes ustedes ven claramente placas de concreto, ven formaleta, tubería, todo esto es una metodología que Cuatro Conceptos ha hecho muy eficiente. En ese caso, pues estamos generando algunos documentos técnicos con unos derechos de propiedad, claramente con el aval del instituto. Y emplazamos estas estaciones de manera muy eficiente. Estoy hablando de casi 8 días de trabajo fuerte, en el cual tenemos una estación course en ese tiempo que les acabo de mencionar. No sé si estamos por encima o por debajo del promedio, pero les puedo decir que somos muy eficientes en el emplazamiento de una estación course a piso. Aquí ven una imagen de una máquina perforadora, la cual pues podemos llegar hasta 20 o 30 metros dependiendo de la cantidad de tubos de perforación que tenemos y queda incrustada hasta llegar, cuando encontramos un suelo consolidado, pues llegamos al manto rocoso, dejamos esta estación a esa profundidad, X profundidad, y colocamos un material de acero inoxidable, como ven en el centro de la presentación, que es varilla de 1 pulgada en acero inoxidable, la cual va soldada con sus refuerzos, con toda la técnica para generar mayor estabilidad en esta estación, para que la antena GNSS, sea marca que sea, en este caso Leica, la antena R20, pues tenga la mayor firmeza y fijeza para la generación de datos muy precisos. Entonces, como les dije, 8 días nos demoramos en materializar una estación y este es el resultado. Esta es una estación que el ingeniero Francisco Mora materializó en el departamento del Bichá, que queda muy cerca, fronterizo con Venezuela. Aquí pues ven los sistemas fotovoltaicos, ven el gabinete externo, diseño de Cuatro Conceptos propuesto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ven ese gabinete interno que guarda todos los componentes electrónicos. No les puedo mostrar esos componentes electrónicos porque pues es un proceso de tecnología, de desarrollo de este grupo empresarial, pero este es un paneo, una visual de una estación CORS con su alimentación fotovoltaica, su pararrayos y su plato satelital, el cual va a permitir el envío y recepción de datos hacia el Centro de Control Geodésico Nacional en Bogotá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y a la derecha, ya la estación terminada con su cerramiento. Claramente el cerramiento es una altura adecuada para que no obstruya los satélites. Y como ustedes ven allí, la bóveda celeste o el horizonte de esta estación debe ser muy despejado, o por lo menos lejos de cualquier obstrucción. Al fondo vemos una torre militar que en el rastreo que hicimos en el sitio pues no presentaba mayor obstrucción y se acomodó a los estándares de calidad de los datos crudos según la norma. Entonces, aquí quedó la estación. Una de las cosas que tenemos como prioridad, además de emplazar una estación de estas, es darle un seguimiento y mantenimiento en el tiempo a estas estaciones. Contractualmente estamos hablando de unos 3 años, pero el instituto sigue. El instituto pues, tiene que garantizar continuidad en los datos y nosotros pues ayudamos un poco y aplicando algunos conceptos agronómicos pues colocamos un manto para demorar un poco el crecimiento de la vegetación porque es muy agresiva en algunas zonas. Hay zonas con una lluvia acumulada en el año tremenda de hasta 10.000 y 11.000 milímetros anuales, que eso es muchísima agua. Entonces, claramente, pues la vegetación va a recuperar su espacio, va a nacer, y lo que nosotros hacemos, pues es que en esos 3 años de contrato damos esa limpieza, ese mantenimiento a la estación, y además, pues que con estas prácticas convencionales, pues demoramos un poco más ese crecimiento de la vegetación, aunque en algunas estaciones tenemos que hacer hasta 2 mantenimientos en el año. Eh, y como les decía,
el monitoreo es vital. Para garantizar la estabilidad en ese tiempo contractual con el instituto, pues tenemos que hacer ese seguimiento. Este es el diagrama que nosotros tenemos para mostrar ese funcionamiento de las estaciones CORS, eh, para enlazarlas con el Centro de Control Geodésico en Bogotá, en el Instituto Jorge Agustín Codazzi. Y pues claramente ahí se ve clara el diagrama. Arranca con una estación GNSS, X marca, en este caso estoy mostrando marca Leica, el equipo de comunicaciones que es el plato satelital que ustedes vieron en la imagen anterior, y al lado izquierdo ven ustedes la visual que tiene ese plato satelital. Entonces, si ustedes ven la elevación que tiene, 63.9 grados, ahí debemos apuntar el plato satelital para la transmisión de datos por telemetría. Entonces, miren el grado de elevación que tiene. Entonces, un árbol, así esté muy cerca, no va a afectar. Es altísima la elevación. Además que en el diagrama se ve el sistema de alimentación con paneles solares y baterías de litio que las hacen muy livianas para transportar. Y algunas estaciones COS tienen cámaras con capacidad IP para soportar ciertas condiciones ambientales. De eso se compone la estación GNSS digamos, en una visual muy rápida, porque el sistema de energía solar tiene unos componentes muy agradables para, para el manejo en el tiempo de estas estaciones. Entonces no puedo detallar mucho porque es parte del conocimiento que tiene la empresa Cuatro Conceptos, y el IGAC también es conocedor de estos componentes, pero me voy a enfocar entonces ahora en la transmisión de datos y en el monitoreo. Entonces, tenemos un servicio de Internet satelital. Ese servicio de comunicaciones enlaza con el servidor SFTP del IGAC, y ellos descargan los datos crudos de manera diaria, eh, generan sus cálculos con este software Spider. Eso ya es algo interno, creo que es conocimiento, solo lo manejan algunas entidades oficiales a nivel CIRGAS, y el IGAC utiliza este software. Yo sé que la comunidad de esta, cuando ve este logo Spider, sabe que la importancia que tiene este software en el cálculo de coordenadas. Llega al servidor y nosotros también podemos acceder a la estación con una dirección IP que le compartimos al IGAC y que nosotros durante 3 años tenemos control. Ese monitoreo lo hacemos constante. Tenemos unos grupos muy rápidos de comunicación con el instituto, el cual nos informan alguna novedad. Nosotros inmediatamente revisamos, podemos hacer muchas cosas de manera remota, podemos reiniciar el receptor, podemos generar unas nuevas sesiones, garantizar que las sesiones de rastreo sean continuas, y si no, ¿por qué no fueron continuas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, esta es la ventaja y la novedad que tiene estas estaciones CORS. Tienen el sistema de Internet satelital en cada una. Es un costo que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene, pero es necesario para poder cubrir y tener datos de todo el territorio nacional. Es gigantesco. Entonces, esa es la gran inversión que ha hecho el instituto. Nosotros como empresa privada los hemos estado apoyando y generamos este sistema de monitoreo y de supervisión para facilitar esa transferencia de datos crudos a este centro de control. Y esta es una interfase, la interfase del Leica, donde pues vemos el diagrama de Skyplot, todas las constelaciones, todas las plataformas, perdón, de todas las constelaciones que están en ese momento de rastreo. Ahí vemos la cantidad de baterías, la carga de baterías, en qué porcentaje está, cuántos satélites está recepcionando. Vemos un registro de eventos, si el servicio NetTrip sirve, si no funciona, si algo le pasó al receptor, ahí nos informa. Todo se puede saber de manera remota en cada sitio. Y al lado derecho, pues vemos la coordenada precisa de cada sitio. Vemos altura elipsoidal, las coordenadas geocéntricas X, Y, Z, los desplazamientos, todo. Aquí podemos tener
es prácticamente estar al lado de la estación CORS y descargar los datos. Ya no tenemos que ir a la estación, descargar de la memoria CD y pasarla a un computador para luego publicarla. No. Aquí el instituto recibe datos constantemente, todos los días, de todas las estaciones y calcula para ofrecerlas a la comunidad en general, a todos los interesados, en este caso, pues la comunidad de geodesia y de topografía. Al final de este proceso de materialización y monitoreo, generamos un documento oficial. Este documento oficial eh, especifica toda la información de la normatividad, la, el detalle de todos los componentes que se materializan, que se instalan en sitio y se firma entre las partes. Este documento va a servir muchísimo, además del inventario que tiene el Instituto Geográfico Agustín Casi con esos bienes, con esos activos, eh, va a tener una cobertura en pólizas de asegurar los equipos en caso de cualquier daño. Entonces, este documento se convierte en la base fundamental de esa estación para en caso de cualquier daño o cualquier control de parte de la entidad de control en cada gobierno, en este caso aquí en Colombia es la Contraloría General de la Nación. Entonces, mostrar que la estación se materializó y que además damos fe las partes de que los equipos, los seriales que están allí, se instalaron. Entonces, esta es el documento final importantísimo al momento de entregar una estación CORS en funcionamiento para poderla llevar. Creo que el instituto, después de instalar una estación de estas, la pone en Sirgas. Entonces, todo esto es muy importante de manera interna. Entonces, así las cosas, ya estamos llegando al final. Aquí pueden ver los dos tipos de estaciones que se materializan en Colombia. Eh, la de piso y la de techo a mano derecha. La de techo es la que comúnmente uno ve en las redes geodésicas a nivel mundial. Esas se colocan en techos de edificios, placas. Conocí unas imágenes de la red geodésica de Uganda que instaló el Instituto Nacional de Francia, el Instituto Geográfico Nacional de Francia, de GNFI, donde todas sus estaciones marca Leica pues fueron emplazadas en techos de estructuras. Aquí en Colombia pues con esta resolución 1468, las hemos diversificado y las hemos puesto a piso, en tierra, para lo que les comentaba, para temas de geodinámica también. Entonces, espero que la webinar haya sido de su interés, les haya podido mostrar a grandes rasgos cómo es el emplazamiento de una estación CORS, cómo se materializa, cómo se ve al final y la importancia que tiene no solo en el gremio de geodestas y catastrales o topólogos, sino en otros gremios como en los productores agropecuarios y de infraestructura. Agradeciendo nuevamente la invitación, espero que haya sido de gran interés para ustedes. Estaré atento a cualquier contacto, revisando los comentarios y bueno, muchísimas gracias, Illanes. No, gracias a ti, Nelson. De verdad, una presentación excelente y con cosas muy, muy interesantes. Yo tengo algunas preguntas. En relación a la instalación de las cores, el equipo, el receptor GNSS como tal, ¿quién lo compra? ¿El IGAC? En ciertos contratos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi utiliza empresas nacionales Mm. para importarlos a Colombia. Entonces, siempre se hace por una empresa nacional. Entonces, alguien lo compra por fuera y se lo vende el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Eso es una política de contratación que se hace aquí en Colombia. Y sí, sí o sí, se debe comprar una empresa nacional. Ok, pero lo financia el IGAC. Claro, todos son recursos de la nación. Mm. Y ¿cuánto tiempo tú dijiste que aproximadamente eran 8 días?
en la construcción o en la instalación del receptor, pero eso incluye también el reconocimiento de campo o no. O sea, más o No, menos cuánto es el tiempo aproximado desde que escogen el sitio o escogen el sector hasta que la estación está operativa. sí, la exploración, la preexploración empieza aquí en el Instituto Mm, Geográfico Agustín Covasi, sede central Bogotá. Eso toma, digamos, un mes en ver el diseño de la red. Después pasa la fase de exploración que puede tardar, dependiendo de los recorridos que tengamos que hacer en todo el territorio nacional, puede tardar entre 15 a 20 días llegar al territorio. Y después de que el instituto, regresamos a la sede central del IGAC, exponemos la documentación y después del aprobado del instituto, entonces el instituto nos entrega los equipos, entrega toda la infraestructura del receptor GNSS y nosotros lo llevamos a territorio, el cual emplazar la estación, materializar la estación, son 8 días. Eso es muy claro. Por lo que decía, no sabemos si estamos dentro del promedio o mejoramos la técnica, pero creo que somos la empresa que más ha construido estaciones Corsa en Colombia. Somos muy buenos, pero no te podría decir si somos, comparado con otras entidades privadas, tal vez se demoran menos, tal vez se demora más, pero el IGAC, cuando hemos aplicado a esas licitaciones públicas, nosotros llevamos mucho puntaje. Entonces creo que podría decirnos, con base en esa experiencia de licitaciones, somos la empresa que más rápido emplaza estaciones COS en Colombia. qué bueno, me alegra. Y el, el, el servicio para las estaciones que ustedes densifican, ¿lo cobran? Sí, el servicio de Internet se refiere, ¿cierto? Ajá. Sí, el servicio de Internet va dentro del paquete, va dentro del paquete total. Entonces nosotros le damos ese servicio al instituto por 3 años y mensualmente nosotros tenemos un monitoreo, estamos verificando el enlace satelital, que si está caído, que si presentó problemas, inestabilidad, entonces ellos nos informan o nosotros le informamos para luego darle esa información al instituto por 3 años, que es el periodo contractual que tenemos nosotros. Después ya el Instituto Geográfico Agustín Covasi toma el control de la estación con su operador de Internet ya de confianza. Ok. Y el tema de la seguridad para cada estación, ¿cómo es? ¿Cómo lo Sí, manejan? es, Conociendo que es, hay zonas de conflicto. sí, en zonas de conflicto es muy fuerte. De esas 26 estaciones CORS que instalamos en el 2024, eh, nos vandalizaron dos. Esas estaciones ya se repusieron. Pero muchas veces es por el desconocimiento de las personas. Eh, Claro, los grupos armados no van a atentar con estas estaciones, pues no, ellos no tienen ningún interés en que esto se haga o no se haga. Ellos, estos grupos armados, pues a veces les dificulta que pronto les dañen el negocio que tengan, X negocio, ¿sí? A ellos no les interesa que estas estaciones funcionen o no funcionen, pero a veces las comunidades sí, no todos están alineados y las vandaliza. Se roban los paneles, se roban las baterías. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces la exploración es el paso, es la fase fundamental para escoger ese sitio. Entonces se prioriza bases militares, bases Ok. militares. Es la intención. Siempre buscando esa protección de las fuerzas militares en Colombia, sea del Ejército Nacional, o sea de la Armada Nacional, o de otra división de las fuerzas militares, para que, pues, que esta estación tenga esa sostenibilidad en el tiempo, que perdure. Es lo que se prioriza, bases militares. Si Y el no, mantenimiento físico. sí. Entonces el tam- mantenimiento físico, bueno, para terminar la idea anterior, entonces si no logramos bases militares, que por lo menos sean predios con seguridad privada, con protección en malla X material, pero que haya una protección, una barrera física para que la gente no pueda entrar. Entonces ahí garantizamos la seguridad de la estación CORS.
Y digamos, el mantenimiento de lo que yo hablaba de la vegetación que crece, Ujú. nosotros dejamos contactos en la zona, continuamos involucrando a las comunidades, en el cual los contratamos para que ellos nos hagan esos mantenimientos de forma remota y nosotros les pagamos. Lo que tienen que hacer ellos es lo que saben hacer, trabajo de campo, limpiar eh, y tomar fotografías del antes, durante y después, para luego colocarlo en una memoria de técnica para presentárselo a Liga y explicarle por qué la estación falló y qué se hizo para corregir este evento en el enlace satelital. Ah, excelente, de verdad. Así Em, es, una buena metodología de trabajo y involucran también a la sociedad, pues. Eso así también es. genera sentido de pertenencia, de alguna forma. Ya solamente, de verdad, me queda una preguntita relacionada a los costos, ¿no? ¿Cuál es el costo aproximado de establecer una estación CORS? Independientemente del sitio, ¿no? Digamos, desde que los contratan hasta que finaliza el contrato que me dijiste que son 3 años después. Así es. Entonces, sí, se tiene unos costos variables, unos costos fijos. Si involucramos los equipos GNSS y toda la tecnología que se instala y se emplaza en los sitios, estamos hablando más de 83.000 a $100.000 por estación. Ese es el costo aproximado, pero va a depender mucho de la marca comercial también. Entonces, ahí voy a mencionar marca, no sé si lo puedo mencionar. Sí, sí, claro. ¿Sí? Está Trimble y Leica, que son, digamos, dos estaciones con un alto costo. También están las de EFIX, está también, bueno, todas las que podemos encontrar en el mercado, Stonex, ahí, Topcon, pero nosotros nos hemos enfocado en Trimble y mayormente en Leica. Eso es lo que hemos materializado. Son estaciones que verdaderamente tienen una gran resistencia a las condiciones tropicales y no hemos tenido problemas con estos receptores. Algunos casos particulares de ataques de hormigas, pero pues nada que no se pueda corregir con garantía y no es muy típico pues encontrar un daño eléctrico en los equipos. Son muy resistentes a las condiciones tropicales y ambientales de Colombia o de Latinoamérica. Ah, excelente. Bueno, de verdad, de parte de todo el equipo de Sigma, te quiero agradecer por la presentación. Eh, Estoy segura que a nuestra comunidad le va a parecer sumamente interesante. Al equipo que siempre nos presta el apoyo y hace posible todo este evento y está atento a cada detalle. Y bueno, también a nuestros asistentes por escucharnos y esperamos de verdad que haya sido de completo agrado para todos. Y bueno, antes de concluir el webinar y darte ya las palabras de despedida, le quería recordar a nuestra audiencia que ellos pueden depositar sus preguntas y comentarios o cualquier inquietud que le quieran hacer a Nelson en la sección de comentarios del video, dejando también su correo electrónico para que nosotros podamos hacerle llegar a Nelson toda la información y oportunamente él pueda responderles, pues. Y bueno, invitarlos siempre a que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestras actividades y a hacerse miembros de Sigma desde nuestra página web, que es totalmente gratuito para que no se pierdan detalles de ninguno de nuestros eventos. De verdad, Nelson, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando contigo pronto. Yo me despido y te dejo entonces las palabras para que también te despidas. Bueno, nuevamente muy contento por participar en estos espacios. Gracias por la invitación. La verdad es que no me la esperaba, pero creo que estas experiencias de esta densificación de la red y de las bondades que tienen estas estaciones core, pues las logré manifestar pues no solo a la comunidad de geodestas y topógrafos, sino a otros sectores que era la intención que les planteaba al inicio a Sigma que tenía yo como profesional y más como profesional y apasionado de la agricultura. Entonces, agradecer nuevamente por este espacio, por la oportunidad que me dan de compartir este conocimiento y atento, claro que sí, a cualquier solicitud, a cualquier duda, a cualquier servicio, con mucho gusto. Estaré atento para responder o atender en caso de ser posible. Muchas gracias, muy gentil a todos. Chao, chao.